Nuestra reflexión se titula Jesús llega al lugar que le preparamos. Les invito a que busquemos Mateo 26 para que a partir del versículo 17 y 18 comencemos a extraer el sentido de la reflexión del día de hoy. Y sí, Jesús llega al lugar que le preparamos implica que Jesús tiene grandes cosas para nosotros, cosas que no podemos a veces ni siquiera terminar de imaginar, comprender y valorar por tal razón, pero que están allí, esas cosas. Pero tomando en cuenta algo muy importante, Dios Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen algo en común, y es que esperan de nosotros ser copartícipes de la obra. Y esto debe estar bien claro, hasta qué punto hemos sido copartícipes de la obra o al dejar solo en manos de Dios lo que Él quiere hacer, cómo a veces podemos estar limitados y no estar viendo resultados. Mateo 26, 17 y 18 dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Si consideramos, porque así fue, que esto fue una conversación con Jesucristo, hombres hablando con Jesucristo, hablamos también de lo que hacemos al orar. Orar es hablar con nuestro Señor. ¿Y cómo se hace provechosa esa conversación? Cuando yo inmediatamente le pregunto al Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Dónde? ¿De qué manera preparamos lo que tú nos vas a servir a nosotros? Porque ¿quién iba a servir esa mesa? Jesucristo. ¿Pero dónde la iba a servir? En el lugar donde ellos le iban a preparar, donde iban a colocar, donde se iban a disponer y tendrían todo listo para la cena pascual. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la oración. Acercarnos a Él y decir: Señor, ¿qué quieres que prepare de mí? Prepara mis oídos. Sí, aquí están mis oídos, aquí está mi corazón. Debe haber una disposición a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que a veces ocurre con nuestras oraciones, que solicitamos, pedimos, esperamos, pero no vemos de qué manera nosotros somos copartícipes de lo que el Señor quiere que hagamos. Vamos a continuar esta historia y va a ser interesante porque lo vamos a hacer pero pasando de evangelio a evangelio, porque iniciamos en Mateo 26, 17 al 18. Continuamos la historia en Marcos 13, 14 y vemos que hay una continuidad muy especial que nos lleva a comprender la finalidad de la reflexión de hoy. Como les había dicho, Marcos 14, versículos 13 al 17, nos da continuidad a esta historia que comenzamos a ver en el Evangelio de Mateo. Y dice así: Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando ya todo está dispuesto en un esfuerzo, en una humildad, en prestar atención, Jesús llega y hace su labor. Claro que conocemos que lo que ocurrió en la Santa Cena es muy profundo. Allí no solo dio instrucciones finales, sino que también habló con el Padre y también hizo una oración muy profunda, llena de amor y con visión a eternidad para ellos y para nosotros, porque nosotros fuimos incluidos en esa oración cuando el Señor dijo: no te pido que lo saques del mundo. ¿Recuerdan? Cuando el Señor dijo: no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes de todo mal. Y oró por los apóstoles, pero también por los que habían de creer. Ahí estamos incluidos nosotros. Lucas 22 le da el complemento a esta meditación de hoy. Lucas 22, como ya le había dicho, vamos a leer los versículos 14 al 16. ¿En qué habíamos quedado? En que cuando llegó la noche, vino Jesús con los 12 discípulos y ocupó el lugar para él hacer su trabajo, donde ya se había hecho un esfuerzo, una preparación. Lucas 22 del 14 al 16 dice: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo:
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El versículo 15 nos tiene que mover el corazón. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto el Señor desea alimentarnos, prepararnos. Cuánto Él desea proveernos, cuidarnos, sanarnos. Porque muchas veces nosotros podemos decir, pero es que el Señor pone reglas. El Señor pide de mí, el Señor quiere que yo purifique mi corazón, que yo corrija mis pasos. Pero no lo hace como un jefe autoritario y que mira a la distancia desde su gran despacho, que nosotros hagamos conforme a su voluntad porque eso es lo que le complace. No, lo hace porque Él desea proveernos, Él desea transformarnos, Él desea amarnos a través de su acción. Y por eso Él nos dice, prepárense, valoren, porque en esta preparación nosotros aprendemos a valorar lo que Él quiere hacer con nosotros. Y por eso es muy importante mostrar a través de la preparación cuánto es para mí importante escuchar la palabra del Señor. Aquí les pongo una anécdota simpática, pero que me parece muy ilustrativa. Y recuerdo un pastor que él estaba dentro de estos pastores que están dando los temas online, o sea que es una historia muy reciente, y que él simplemente tenía que sentarse en su escritorio, encender la computadora y dar el tema. Pero él se preparaba de pies a cabeza, no solo preparaba el tema, sino que hasta las medias las combinaba. Y entonces su esposa le decía, pero si las medias nadie las ve. Se vestía de tal manera impecable hasta donde no lo veían, porque para él eso era parte de la preparación de anunciar la palabra de Dios y no quería que en él hubiera descuido alguno. Hasta el perfume, que nadie lo podía percibir, era el que sentía que era el apropiado para ese momento en que Jesús mismo iba a servir mesa para él y para todos los demás discípulos. En ese cuidado, en ese celo, también en nosotros se despierta la capacidad de comprender lo que vamos a recibir. En esa solemnidad está también lo que se llama el respeto, y en ese respeto está el aprecio de lo que yo voy a recibir. Les invito a que vayan buscando Juan capítulo 13 para ir cerrando entonces bien la historia. En Lucas 22 le había dicho, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor Jesús deseaba en su corazón, tenía como un gran anhelo tener ese momento crucial, no solo para los discípulos, sino para la historia de toda la humanidad, porque el mundo nunca fue otro después de que Cristo padeció, murió, resucitó, apareció a los discípulos, apareció a mucha gente, a 500 al mismo tiempo, e inició su ministerio ya a través de la iglesia. En Juan 13, el versículo 1 dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los discípulos no tenían ni siquiera las instrucciones claras, no las habían recibido, pero Jesús sí estaba claro de lo que él iba a hacer y cuánto deseaba llegar a la hora en que iba a ser crucificado para de esta manera ratificar el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a una naturaleza caída y por tanto necesitaba ser rescatada. Preparémonos para el Señor, porque Él lo que nos quiere manifestar es cuánto nos ama. Preparemos bajo su instrucción y no conforme a nuestras maneras qué es lo que el Señor nos quiere decir. Prepararnos quiere decir poner cosas, pero también quitar. Yo preparo mi casa para recibir a las personas, a mis visitas, a mis amigos, a toda mi feligresía cuando es así y que me alegra mucho, colocando lo que tengo que colocar, quitando, muchas veces quitando, por lo menos hasta con la escoba, ese polvo que se está posando en el piso y no debe estar allí, quitando las cosas que no deben ocupar espacio en ese momento. Si tuve clases el día anterior, muevo las mesas y dispongo el sitio y luego colocando lo que sea necesario para que el Señor me alimente a mí, para que alimente al pueblo, para que nos alimente a todos nosotros y sobre todo para que nosotros comprendamos cuánto Él ha deseado comer con nosotros. Y por eso nos ha reunido y nos ha dicho, prepárense, valoren, no es cualquier cosa. No es un momento místico o tradicional o una convención más social, no.
Este es un momento donde yo me voy a sentar a amarlos a ustedes. Eso implica también siempre prepararme para lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Estoy preparado para recibir su palabra. Cuando esa preparación no solamente física, como bueno, hacía este muy buen pastor, de hasta perfumarse y ponerse las medias más combinadas todo, y eso no está mal, por supuesto está bien, sino más allá, el preparar mi corazón, el preparar mi mente para lo que el Señor va a hacer, o sea, esforzarme y preguntar muchas veces también, Señor, ¿qué tú tienes conmigo hoy? En esas oraciones donde digo, Señor, yo me acerco a ti, tengo afanes y todo, ¿qué quieres que yo haga con respecto a estos afanes? ¿Qué quieres que yo deje de hacer con respecto a estos afanes también? Señor, ¿cómo me muevo? ¿Dónde me pongo? ¿Qué quieres de mí? Y prestar mucha atención. Porque los discípulos, para resumir, pudieron hacer lo que el Señor Jesús les dijo porque prestaron atención. Y esto también para darle calidad a nuestras oraciones. No vaya a ser que nuestras plegarias, oraciones, súplicas, ruegos, clamores, estemos hablando demasiado nosotros y no estemos escuchando al Señor. Dejemos que Él nos guíe. ¿Y cómo es que Él me habla? Cuando mi oración va tomando un sentido inesperado, no el que yo tenía programado, y comienzo a quejarme de una situación difícil por alguien que es cruel y termino bendiciendo a esa persona, intercediendo por ella. El Espíritu Santo me ha guiado y me ha transformado porque yo he estado preparado para corregir mis pasos, seguir instrucciones y poner lo que tengo que poner, quitar lo que tengo que quitar, para que el Señor entonces llegue y haga lo que desea hacer, alimentarnos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu alimento hoy. Gracias porque tú nos recuerdas que nosotros somos copartícipes. Nosotros no podemos hacer los milagros que son propios del Señor. Nosotros no podemos hacer prodigios, pero sí somos copartícipes cuando estamos dispuestos a escuchar la instrucción, a ponerlas en práctica, a movernos y sobre todo comprendiendo que para que tú llegues a hacer lo que tú amas hacer, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que disponernos, tenemos que adelantarnos conforme a tu instrucción y no a nuestras maneras. Porque los discípulos no fueron a la primera aposento que se les ocurrió, no se fueron al primer lugar que les pareció o al que podía ser más lindo a sus ojos, sino al que el Señor les indicó. Eso es prepararnos conforme a la palabra de nuestro Señor. Y Señor, gracias porque tú nos instruyes. Tú nos pides solamente que afinemos nuestros oídos, que siempre te escuchemos primero a ti y luego hagamos conforme a lo que tú dices. Y cuando nosotros te escuchamos a ti, dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y hacemos y somos diligentes en esa obra, tú con mucho amor, porque eso es lo que deseas, nos alimentas. Gracias, Señor, por este tema, por lo que nos enseñas y lo que nos seguirás enseñando en el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén.